Muy bien, pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a empezar ya con esta última sesión de los coloquios de cultura visual, esta 24ª edición. Y como sabéis, pues nos reúne hoy aquí el tema de exponer la espiritualidad. Vamos a, creo, a poder profundizar bastante en un tema que tiene muchísimos matices y que quizás una primera cuestión sería clarificar la terminología, ¿no? ¿Qué incluimos en espiritualidad? De hecho, estuvimos dudando si hablar de trascendencia, si hablar de religión, si hablar de experiencia. Hay muchas, quizás parte del interés de esto es que no lo tenemos definido y probablemente jamás terminaremos de tenerlo totalmente definido ni totalmente encuadrado. Pero bueno, el hilo conductor de la mesa es contar con artistas y con espacios expositivos que en estos últimos años se vienen interesando por expresar y por contar creación contemporánea, a veces en diálogo con la histórica, a veces por sí misma, que gira en torno a estos tres temas. Y contamos pues, con tres ponentes de excepción que voy a pasar a presentar. Un poco el funcionamiento de la sesión sería que haré ahora las presentaciones, luego pues, cada uno de ellos irá exponiendo y así lo podemos ver más cómodamente. Y luego ya, por supuesto, pues, el coloquio con el público. Os agradecemos muchísimo la presencia. Natividad Navalón es una artista interdisciplinar española destacada por su aportación al arte conceptual, fundamentalmente en el ámbito de la instalación, pero también en la escultura y la fotografía. Es, además de artista, catedrática de proyectos en la Facultad de Bellas Artes de aquí de Valencia. Su obra se encuadra, entre otras muchas cosas, dentro de las narrativas feministas, planteándose cuestiones sobre la identidad femenina y su proceso, y sobre ese legado no escrito que se transmite de madres a hijas. Sus trabajos más importantes se han desarrollado en series, como por ejemplo Espacio Urbano, El Paraíso de Alicia, Moradas Anónimas. Te decía antes, de Mi cuerpo liviadero de miedo, recuerdo haberla visto en La Paz Mayor en el 97 y como la huella que me dejó aquella exposición. Pero luego, más tarde otras series han sido Sin pedir perdón o De madres a hijas. Y en su ámbito universitario y de investigación también ha estado muy interesada en cosas que creo que van a salir hoy en su presentación, que aunque está centrada en sus obras, la investigación y la praxis artística lógicamente están muy vinculadas y tiene publicaciones recientes precisamente sobre mujeres del pasado como heroínas en una sociedad misógina, como podría ser el caso de Teresa de Jesús. Antonio Praena, a mi derecha, es un poeta y fraile dominico español. Ha publicado distintos poemarios, Humo Verde en 2003, Poemas para mi hermana en 2006, Actos de amor, que fue Premio Nacional de Poesía José Hierro en 2011, y Historia de un alma, Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma en 2017. Además ha escrito para catálogos de exposiciones como por ejemplo la de José Saborit, de la cual luego nos hablará. Hoy, lamentablemente, no nos va a hablar de su aspecto creativo, de su aspecto como poeta, que también sería muy interesante, sino de su colaboración y del proyecto que supone el Espacio Volumen, una sala de exposiciones que está en funcionamiento desde hace 2 años. Sí, bueno, año y medio en Madrid, que ha puesto en marcha los dominicos y que está empezando un proyecto expositivo muy interesante y es lo que le hemos pedido que nos cuente. Si lo poético sale de refilón tampoco está mal. Si sale, no vamos a decir que no. Muy bien. Y luego nuestro tercer invitado, en realidad son 2 invitados, aunque solo veáis uno. Se trata de Carolina Parra y de Nacho Ruiz. Aparte de que son marido y mujer, son copropietarios y codirectores de la Galería T20 en Murcia y de la entidad Proyectos T20 Proyectos. Y como Nacho siempre que se pone a hablar, primero habla de Carolina, pues yo también lo voy a hacer. Carolina Parra es la codirectora de la galería, inaugurada en 2000 en Murcia, en la que se trabaja fundamentalmente con arte actual. Ella es licenciada en Historia del Arte por las universidades de Murcia y Roma y ha escrito, entre otras cosas, sobre Isidoro Valcárcel. Ha sido comisaria de numerosas exposiciones, entre ellas Microfisuras del tiempo en Sevilla. Y desde hace una década entiendo que también contigo es responsable de La Mar de Arte, un proyecto vivo enmarcado en el Festival La Mar de Músicas realizado en la región de Murcia. Y Nacho Ruiz, que nos acompaña aquí en carne y hueso, también es codirector de la Galería y de T20 Proyectos, es doctor en Historia del Arte y especialista en mercado. Ha publicado muchos libros, unas veces sobre arte y otras veces no. Da clases en varios sitios, entre ellos la Universidad de Barcelona, y ha comisariado y trabajado
en proyectos en España, América Latina, Estados Unidos y Suiza. Ha dirigido una de las ferias paralelas en Basilea y ha comisariado exposiciones históricas como Signum o como Místicos, una exposición que quizás pudisteis ver en Caravaca de la Cruz a finales de 2018 y comienzos de 2019 y que es el motivo inmediato de la invitación de hoy. Escribe en distintos medios y, como él mismo afirma en Internet, y es un dato importante, es buzo. Dicho todo lo cual, creo que ya dejamos las presentaciones y pasamos con la primera presentación, que será la de Natividad, ¿de acuerdo? Sí, Tengo que encontrar mi cubierta. Sí, está. Vale. Está bien. Es que resbala. A ver si me haces. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Mainel y a Jorge Sebastián la invitación. Para mí es un regalo estar esta tarde aquí. Cuando me propusieron el tema exponer la espiritualidad, os confieso que sentí un poco de pudor por las connotaciones intimistas, los sentimientos, el yo, pero me dije, has aceptado y no te queda otra, has demostrado lo más íntimo. Así que vamos allá. Para mí, la espiritualidad no es una meta, es el camino. Un camino de introspección, de soledad, en silencio. En este contexto, la creación artística se convierte en mi herramienta para la reflexión. Desde esa perspectiva, la espiritualidad se vuelve un proceso de búsqueda, una teología heredada de los místicos que coincide con la actitud de cuestionamiento de la realidad que mantiene también los creadores. Por tanto, el arte es también una vía de conocimiento. Como nos dice Gloria Picazo en el catálogo El Instante Eterno, puede que sea en este punto donde la identificación entre misticismo y creación artística hayan encontrado su punto de convivencia. Pues bien, es desde este punto desde el que quiero centrar mi charla. Para mí el acto creativo es la vía capaz de hacer visible lo invisible. Es un camino de búsqueda que nos permite recordar quiénes somos. Es un espacio de cuestionamiento de la realidad que nos rodea. La obra artística puede acabar siendo una puerta que permite al espectador insertarse en un mundo interior y plantearle todo un mundo de dudas y de preguntas. Un puente que le conduce hacia aquellos instantes de intuición pura, de vacío absoluto, que se produce muy de vez en cuando entre la obra y el espectador. Además, me gustaría apuntar que todo camino deja una estela, deja una huella, por tanto, deja un legado. Pues bien, en esa búsqueda interior se centran mis primeros trabajos, alejados de connotaciones religiosas pero aferrados a ese espacio de reflexión. Comenzamos con la serie El paraíso de Alicia. En esta serie no aparece ni Alicia, ni el gato, ni el conejo blanco, ni la reina de naipes. Esta serie recoge la existencia de dos mundos paralelos que Lewis Carroll nos plantea en su libro Alicia a través del espejo. La primera pieza se titula Historia de lo que no se sabe, una instalación que se expuso en Conde Duque, Madrid. Es un patio que lo atraviesan diariamente estudiantes e investigadores camino a la hemeroteca. Pues bien, en este caso queríamos llamar la atención del espectador, retenerlo y mostrarle que hay otro mundo que no vemos con las prisas del día a día. Un mundo de las sensaciones, de los sentimientos, del corazón, de los porqué. La parte de la vida que nos perdemos por haber hecho de ella una rutina. La parte que nos muestra la mirada del niño que siempre fuimos, curiosos por descubrir el sentido de la vida. La serie muestra un espacio real, material, y otro que hace alusión a la parte de la memoria, a lo vital, a lo trascendental. Coloqué una plancha de acero pulido debajo de cada ventana, para que el espectador se asomara y se viera inmerso en otro espacio, para enseñarle que hay un territorio en el que el tiempo se eterniza. Cada visita nos deparaba una sorpresa, una cajita, la llave que abre la puerta, que se columpiaban entre el espacio real y el espacio ilusorio.
Era como el doble regreso infinito, el reflejo del reflejo, el ir y volver de un mundo a otro, como la historia de Alicia que sueña con el rey rojo, de Alicia que sueña con el rey rojo, que Martin Gardner nos plantea en su libro Orden y Sorpresa. La última plancha era una losa que tapaba ese abismo. El espacio que habíamos descubierto estaba ahora encerrado. Era una manera de hacer consciente que nos encontrábamos al otro lado del espejo. Era una manera de hacer consciente la existencia del mundo subterráneo de Alicia, la invitación para adentrarnos en un espacio de reflexión a través del espejo. Si la primera obra trata de hacer visible lo invisible, la segunda, Fragmentos atrapados, incide en el recuerda quién eres. Con esta obra intento atrapar ese espacio, ese momento de ensimismamiento. Para ello aprisiono una pequeña mecedora como para retener un instante. Enfrente, un espacio donde aparece un espejo que refleja su interior. Alicia se nos escapó. Ha tomado la decisión de caminar, de seguir adelante. Alicia empieza a ser dueña de su presente. Tan solo queda su ausencia. Alicia cogió el ramillete y los guantes y encontró el ramillete tan delicioso que se quedó oliéndolo todo el tiempo y siguió hablándose a sí misma. Dios, Dios, qué raro es todo hoy. Y ayer todo ocurría como de costumbre. Me pregunto si me habrán cambiado por la noche. Vamos a pensar. ¿Era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Pero si no soy la misma, ¿quién soy yo realmente? Ah, este es el gran misterio. Debo ser Florence. No, lo tengo decidido. Si soy Florence, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra distinta. Pero, oh Dios, sollozó Alicia en un repentino estallido de lágrimas. Estoy tan cansada de estar aquí, completamente sola. Esta idea de soledad, de ensimismamiento, es la que recoge la obra Lugares de ausencia. Es un trabajo que presenté en la Galería Salvador Riera de Barcelona, en el que retoma la imagen de soledad, de búsqueda interior, de silencio, reforzada por el reflejo en el espejo. Dos sillones se dan la espalda. Uno nos mira descarado, el otro sigue un diálogo absurdo consigo mismo. Es el deseo de atrapar el instante donde el momento se eterniza, se hace infinito, donde sentimos pasar el tiempo como una caricia. Pero esos lugares de aislamiento se convierten en un grito ahogado en la obra Lugares de ausencia, lugares de incursión. En ella se muestra ese lugar de impotencia frente al falso deber de la incursión, la constante lucha por la no violación de la intimidad, que es precisamente la que nos va tejiendo el cerco. En esta instalación se muestran unos reclinatorios sobre una lámina de agua, que inaccesibles presentan ese lugar en el que firmes y frente al paredón arrodillan al proscrito. A través de esta obra intenté poner en cuestionamiento si era oportuno y pertinente convertir ese lugar de intimidad, ese lugar privado, en un lugar público, en un lugar invadido, convertido unas veces por cuestiones morbosas, otras por cuestiones bandera, en un pasen y vean pero no toquen, por favor. El siguiente proyecto lleva por título Mar de Soledades. Pertenece a la serie Moradas Anónimas. Esta instalación fue realizada para la Sala Proyectos del Museo Reina Sofía, que como sabéis fue un antiguo hospital. Ese lugar acotado aparece aquí en forma de islas anónimas, dando sentido al infinito. Aquellos espacios vacíos, oscuros, son invadidos por unos lechos que a modo de película aparecen en la sala, convertida ahora en la pantalla de la vida. Aquellos lechos son en los que aparece la memoria, en los que yace la ausencia, dejando en la plaza de acero la huella del calor del que lo ha habitado. Un mar de lechos anónimos, moradas que representan el silencio, soledad, pero también la marginación, la pasión, la incomprensión, que nos empuja al abismo del vivir. Si la primera sala estaba llena de lechos, la segunda estaba llena de vacío. Y digo llena de vacío porque el gran espejo ocupaba todo el suelo de la sala y nos mostraba un gran pozo, la inmensidad, el infinito. El espectador es abocado a este pozo y se asoma a un abismo, se asoma a sí mismo, se llena del vértigo de la vida. Si la espiritualidad es la vía de búsqueda, es un camino, como decíamos al principio, para mí fue importante en este proceso pararme un momento y retomar el sujeto que camina, tomar conciencia del yo,
del yo como mujer que camina. Por ello comienzo la serie Mi cuerpo, aliviadero y miedo, en la que tinto en femenino al ser en soledad. La ausencia deja paso a la presencia, la memoria deja paso a los sentimientos, los recuerdos dejan paso a la huella en la piel. Mi piel es el sumidero, el lugar donde acontece mi encuentro con la vida. Mi cuerpo es el gran teatro de la acción, es el límite entre el corazón, mis sentimientos y el exterior, lo público. Es el lugar donde acojo todo un mundo de dudas, de pasiones, agresiones, visiones que llenan mi vida. La vida la vivo a través de él. Mi cuerpo es modelado por las cicatrices de mi historia, recoge la huella de un tiempo, los vestigios de una lucha, la memoria de una vida, los despojos de mi camino. Ese cuerpo representado es recogido en la instalación La sombra de la conciencia. En ella se va hilando un bosque construido por puntales que hace referencia a la soledad en la que vivimos. Los almohadones simbolizan a una mujer que sustenta una sociedad, pilar de una sociedad, base de una sociedad. El bosque se extiende sobre una superficie de plomo mullido que permite al espectador ir dejando su huella. Esta instalación fue expuesta en el Museo de Arte Moderno de Viena, en la Sala Hércules del Palacio de Gessen. Esta vez la memoria mitológica flotaba como una nube encima de ellos, y los almohadones de terciopelo granate, como viene sucediendo a lo largo de la historia de la mujer, eran otra vez oprimidos por la tradición. Una obra dedicada a esas mujeres heroínas, pilares de una sociedad que fueron y siguen siendo ejemplo para nosotras, porque la mujer, en su transitar, va conquistando ese espacio que le fue negado. Como decíamos al principio, el proceso creativo se convierte en una de las vías que puede hacer visible el sentido de lo invisible. En el juego de la introspección, a veces nos hallamos en el umbral entre la resignación y la impotencia. Entonces nos sumergimos para acomodarnos en nuestra piel o en la estancia que nos guarda. Pues bien, la instalación, sin pedir perdón, alude al lugar mismo de la soledad, un lugar en el que la mujer impotente sacude la ropa y con resignación la vuelve a plegar, ese clavar y dejar marcado, ese clavar y dejar colgado, ese clavar y dejar patente, presente, un deseo, una rabia. Y con ese sentimiento de ritual, de proceso, de purgación, se plantea esta instalación para la capilla del Centro Cultural de Villagadea, una mesa de celebraciones, un espacio para ofrecer, un ara como lugar de sacrificio. En la superficie miles de alfileres asoman hirientes, en un territorio donde la mujer demuestra su gran empeño, donde muestra sus mejores galas. Esa superficie nos aparece como una gran piel arrojada sobre la mesa, que nos invita a acariciarla, que nos agrede si lo hacemos. Tejo con alfileres el lienzo blanco que cubre la mesa. Las punzadas se encadenan, van hilando los recuerdos, los susurros, el lugar de recogimiento. Si el viento los atravesara, conversarían, pero remendando los olvidos van dando duración a los silencios. Blancos, los lienzos blancos se extienden en la oscuridad de la soledad. Blancas las puntadas, sumando y cosiendo, tejen los sentidos, atan inquietudes que no pueden pronunciar. El silencio se convierte en hilo para hilvanar, en hilo para bordar los trazos, en sonido que da forma al desconsuelo, en palabras que ahogadas quedan dentro, se convierten en vida. El acto de coser es el diálogo de cada día, las labores repetidas, las manos ocupadas, el pensamiento entretenido, la rutina que no cesa. Hunde la huella en la tela, clávala hoy sin pretendida dulzura, que al final unirás lo que quieras y no tendrás que pedir a nadie perdón. Ese vacío, esa tregua, se presenta como el espacio de soledad que me acompaña, es el momento de descanso que necesito para embriagarme de mi interior. Esas puntadas se convierten en la escritura que se deja entrever, que se deja entender, y con ella voy escribiendo las cartas blancas en el cuaderno de bitácora. Esa soledad es mi instante, es mi cómplice, y en la serenidad que me confiere vuelvo a la vida. Voy construyendo mis días blancos, porque si esa mujer no parte, ya está siguiendo un rumbo. Si no navega, puede perder su viento, porque como decíamos al principio, la reflexión
del acto creativo, ofrece a la identidad el privilegio de avanzar en la vida. Y en la reflexión, pero sobre todo en ese avance, es cuando una da importancia a la labor de transmisión, a la historia no escrita de tantas mujeres que nos han permitido llegar hasta aquí, porque antes hubo una mujer que me dejó su legado y a mis 50 años se acercaba el momento de tomar el testigo. Esta reflexión da origen a la exposición La maleta de mi madre, presentada en el IBAM. Cuando inicié este trabajo comencé a recoger escritos, cartas, textos de amigas, hijas de amigas, nietas de amigas, textos que recogen cálidas y reprochadoras cartas a la madre, el dolor de su pérdida o el descubrimiento de un legado que perdura y que a veces es tan doloroso transmitir. En poco tiempo me vi inmersa en una narrativa femenina que de alguna manera plantea preocupaciones, meditaciones, opresiones o recogimientos y esboza las reflexiones dentro de unas tradiciones que en muchos casos todavía perduran. Las características de la sala me permitieron mostrar las etapas de la vida de una mujer que la escritora Lisa See nos describe en su libro El abanico de seda. En la introspección aparece una niña que a modo de polizón se introduce en la vida de la mujer. Lisa See comienza con Tiempos de niñez, que es la etapa de la infancia, de la inocencia, de la curiosidad. En la primera sala, El sueño de vivir, podemos ver cómo la imagen materna invade hábitos, recuerdos, sueños, dudas y terrores de la hija. Nos presenta esa incansable búsqueda del yo en los lugares de la madre, en su cama, en la que nos sentíamos seguras, en su bolso que tanto nos gustaba registrar, en su armario, ese olor impregnado en nuestra memoria, o en el desván, ese lugar que guardaba los recuerdos. La escritora continúa con Tiempos de pelo recogido, descrita como el momento que prepara para la vida como mujer. Cada una de estas historias son un relato de cómo las diferencias generacionales se encuentran cuando madre e hija son capaces de ver el sentimiento de soledad en la vida de la otra. En la relación madre e hija se entabla una danza de amor, de desamor y soledades. Hay competencia y reproches y dolor. Historias en las que sucumbe un amor por la vida. Es un proceso de búsqueda de identidad, de asumir el yo. En la tercera sala introduzco el momento de recoger la maleta de mamá. Una etapa de toma de conciencia, de cambio de roles de hija a madre. La vida es un continuo tránsito, de niña a mujer, de hijas a madres, de aprendices de vida a preceptoras de legados. Media vida la pasamos aprendiendo y la otra media poniendo en práctica lo aprendido. Todo ello forma parte del proceso para asumir la muerte. Recuerdos, indecisiones, sueños y fracasos, consejos, presencias, deseos, ilusiones, dudas y naufragios. La tristeza, mamá, ¿esa dónde la pongo? Ahora sola, ya no era una hija, ahora solo era una madre. Tenía que pasar el secreto que todas las madres tienen el privilegio de pasar a sus hijas. Ahora sola, empujada al camino y con la maleta como compañera de viaje, buscamos esa niña que un día fuimos, esa mirada que ya no encontramos. En la siguiente sala podemos ver Tiempos de arroz y sal. Como nos apunta la escritora, es el tiempo de esposas, madres y amantes. En la travesía por la vida, un gran barco de plomo se extiende hasta el final de la sala. Va cargado con 900 toallas. En el tránsito buscamos una nueva identidad. Vamos barriendo las dudas, los errores, los desvelos. Somos el eslabón entre el antes y el después. A través de los ojos de la hija volvemos a ver la propia madre. El barco sigue navegando y tan siquiera tirando el ancla al fondo detendremos el ciclo que se lleva a algunos miedo y trae otros. Porque solo navegando se olvida que el ciclo es inexorable. Por último, Lisa See nos plantea tiempos de recogimiento, cuando la viudedad relega a la más absoluta soledad. Según la escritora, la mujer en su cultura se debía a 3 obediencias. Cuando seas niña, obedece a tu padre. Cuando seas esposa, obedece a tu marido. Y cuando seas viuda, obedece a tu hijo. En la última obra, la transmisión del legado, el paso del testigo.
Ahora la hija toma nuestro relevo. El ciclo se completa, el juego de los espejos arroja su reflejo y nos muestra que la vida continúa. 7 láminas de agua representan el tránsito de la muerte. En un extremo, la madre se lanzará desde el trampolín para sumergirse en un viaje sin retorno. Del otro lado, la hija resurge para comenzar una nueva vida. Unos y otros tiempos, unos y otros espacios, madres e hijas, en una repetición sin bordes, son las que darán sentido a esa sutil estela que es el paso por la vida. Nos encontramos otra vez en el inicio, la ilusión de quien avanza enamorada de su huella, sin recordar que las olas han borrado ya otras pisadas, porque antes hubo una mujer que también pasó por aquí. Y antes. Esta muestra es un homenaje al papel de las mujeres como transmisoras de saber, tanto a las que no pudieron elegir su forma de vivir a lo largo de los siglos, como a las actuales que, como muestra de sororidad, deben dar valor a su memoria. Y ello me hizo buscar a esas mujeres heroínas que pasaron por aquí antes, y que a través de la historia dejaron su huella. Mujeres heroínas en una sociedad misógina, como Teresa de Jesús, Hildegarda de Bingen, Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, porque todas ellas en su caminar nos dejaron un legado que es retomado hoy más que nunca, porque vivimos en la pérdida de todo sostén, de toda verdad que sustente nuestra existencia. Vivimos en un siglo marcado por la desconfianza, por la falta de ideales, por la inseguridad, por la incertidumbre. Si hay una palabra que puede definir nuestra época, es la indigencia. La serie no lo llamaba hogar, pero era todo lo que ella tenía. Nos advierte del momento de pérdida, de soledad, de desarraigo. Han caducado los cánones, los códigos, los patrones, los dogmas, y vivimos instalados en la posverdad sin poder distinguir lo cierto de lo falso. Confusión, extravío, exilio son las nuevas metáforas que definen nuestro tiempo. Mientras tanto, vamos como nómadas a la búsqueda de la otra orilla. Vamos como náufragos tras una nueva tierra firme donde volver a levantar nuestra casa. Somos indigentes que mendigan una nueva realidad. En este contexto, nosotras como mujeres vamos además en busca de una nueva identidad. Transitamos de los viejos códigos a otros nuevos que están por hacer. La vieja casa del padre se ha derrumbado y vivimos entre escombros, entre heridas del patriarcado que nos taladra la piel con las finas agujas del debería ser. Queremos fundar un hogar propio aunque sea hecho de desechos. ¿Pero alguna vez tuvimos un hogar? La vida se encarga de enseñarnos la fragilidad de la tierra firme. Nos convertimos en náufragos. Ya no sirven los patrones marcados. Una y otra vez construimos una morada donde sobrevivir, una tabla a la que asirse. La vida de la mujer es la suma de esas pequeñas batallas, de conquistas diarias frente al caos, de la búsqueda de un refugio momentáneo frente al inhóspito. Tenemos que aprender a caminar solas, pero en sororidad, para alcanzar un lugar más allá de toda violencia, de toda imposición, de todo orden. Este proyecto presenta un lugar de luchas y treguas, en un territorio de reyertas, en un campo de ausencia, de vacío, de inmensidad. La necesidad de encontrar una zona segura que mantenga juntas sin confundirlas la presencia y la ausencia. Estas imágenes muestran a mujeres inmersas en túnicas blancas, espacios íntimos que son heridos, marcados, invadidos y penetrados, tejiendo la huella de la pérdida, del dolor, de la desolación, iconos de mujeres que siguen dejando un legado no escrito en cada tiempo y en cada espacio. Como dice Ángeles Ribé, Premio Nacional de Artes Plásticas de este año, crear nos convierte en una persona sin miedo. Crear nos permite echar a andar, nos permite construir la historia con una nueva mirada, porque el camino de la introspección es una puesta en cuestión de todo discurso, y en ese tránsito nos convertimos en funambulistas del vacío, porque la espiritualidad no acaba en uno mismo. La espiritualidad lo es porque nos permite dejar un legado. Como decíamos al principio, todo camino, toda travesía deja una estela. Muchas gracias.
¿Puedo hacerlo de pie? Sí, si levantas la voz un poco, supongo que... Bueno, que no sé si para la, no, para la grabación te diría, sí, que te diría que te sentarás. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Fundación Mainel, ya somos viejos amigos. Llevo mucho tiempo colaborando con ellos, es un placer estar siempre que Jorge me llama y me encanta venir a poder contaros hoy este proyecto y alargar la vida de Místicos hasta esta noche. Ha sido una intervención de verdad intensa y emocionante y yo he pensado que podíamos vincular un poco sobre esa idea que te estaba diciendo de estos tiempos en los que vivimos, pero que paradójicamente Zygmunt Bauman, que no debía haber sido el gran filósofo de estos tiempos, ha plantado un poco la semilla de los tiempos en curso, ¿no? En esa modernidad líquida, cómo todo ha ido fluyendo y se han disuelto esos pilares firmes en los que estábamos todos agarrados, a los que nos aferrábamos de alguna manera, y nos ha generado este tiempo extraño en el que yo creo que tenemos que pensar un poco, primero, qué es firme, ¿no? Así, como una forma de entender la vida. Y así, partiendo de esta idea, llevarlo a todos los terrenos a lo que cada uno se dedica. Yo me dedico a montar exposiciones. Yo, antes de empezar un proyecto, siempre Carolina y yo nos planteamos una cuestión. ¿Es necesario hacer una exposición? Como aquello de la evitabilidad del arte. El arte es evitable. Las exposiciones también. De hecho, muchas de las exposiciones que vemos son evitables. Yo creo que en un tiempo como este, en el que tenemos a los niños en la calle y pagamos el alumbrado público carísimo para Navidad, es el momento de pensar en qué esfuerzo estamos haciendo en determinadas cosas. Nosotros nunca, como T20 Proyectos, que es la empresa con la que impulsamos proyectos para museos, para instituciones, para fundaciones, siempre preguntamos si hay una razón para hacer un proyecto. Porque una exposición puede ser una necesidad de colgar obra o de montar una instalación. Cuando un artista impulsa una exposición, siempre es necesaria. Puede ser un proyecto de una galería que tiene un fin comercial, siempre es necesario, porque hay una razón artística y hay una razón de mercado. Pero cuando se monta un proyecto para una institución en la que interviene el dinero público, la cosa cambia. La cosa debe cambiar. Porque ese dinero público son recursos que no se están utilizando en otra cosa. Cuando surge o se nos plantea la posibilidad de hacer un primer proyecto en Caravaca anterior a Místicos, que se llamó Signum, no sé si conocéis Caravaca, si habéis estado allí, es una ciudad maravillosa, con 30 y pico mil habitantes, con un contenido simbólico muy importante, con una de las reliquias del Lignum Crucis importantes, una de las capitales de la cristiandad. Es un espacio en el que tú estás allí y te estás dando cuenta de la importancia simbólica, incluso mística, que es un término muy mal utilizado, que tiene la ciudad, la importancia histórica. Cuando se celebra el jubileo, ellos querían hacer un gran evento, y nosotros, cuando planteamos la primera exposición, pues hacemos un boceto, una idea, y nos damos cuenta de que hay un pequeño problema con la identidad cultural y artística de la región de Murcia, y es que es Salcillo. Cuando tú hablas de Murcia, hablas de Salcillo. Pero es que eso a los murcianos también nos pasa, ¿no? Tenemos el ojo tan hecho a Salcillo que parece que nunca haya existido nada, antes ni después. Es el problema de los grandes artistas, ¿no? Que fagocitan, ¿no? El artista es ese como piraña que come todo lo que hay en su entorno, y Salcillo ha generado ese efecto en Murcia. Cuando hicimos Signum, que es la imagen que estáis viendo, en la iglesia de la Compañía de Caravaca, fue una gran exposición con el Renacimiento en el Reino de Murcia, que es un renacimiento fundamental y que hay un momento en el que es el gran parachoques de la penetración italiana en Valencia, en Granada y en el Reino de Murcia. Pero la identidad de ese renacimiento se pierde, y en esta exposición se recupera con un esfuerzo muy grande, con fuertes vínculos con Valencia. Hernando de Llanos, el maestro de la catedral con Yáñez de la Medina, es el que acaba en Murcia, con Jerónimo Quijano, que lleva a cabo toda la gran arquitectura de Orihuela, ¿no? La exposición tiene un éxito grande y conseguimos además intentar generar una marca cultural en Caravaca. Un pueblo de 30 y pico mil personas se encuentra en los telediarios. Tenemos esta enorme suerte, y es que los Reyes vienen a clausurar la exposición, lo cual pues es un espaldarazo, que además Carolina es la de rojo, mi socia. Entonces, pues tenemos un impacto mediático muy fuerte, de manera que no nos despistemos. Es una exposición que se genera también con un fin de crear una industria cultural que no existe y potenciar un tipo de turismo que nos interesa en una ciudad que tiene unas posibilidades infinitas. De verdad, os voy a recomendar todo el tiempo que visitéis Caravaca. Bien, con el éxito de esta exposición, que fue muy notable, pasamos a Místicos. Cuando hacemos Místicos,
decimos, ¿por qué hacer esta exposición? ¿Qué necesidad hay de volver a hacer una exposición de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son dos personajes archiconocidos, dos personajes muy atractivos, fascinantes, pero que ya se había hecho, por ejemplo, Las Edades del Hombre con un presupuesto infinitamente mayor al nuestro, con otras posibilidades? Había una necesidad de hacer esa exposición por una razón histórica, y es que tanto San Juan como Santa Teresa fundan en Caravaca. Quiero recordar que solamente Segovia tiene fundación de los dos. Bueno, pues en Caravaca fundan los dos, pero la figura histórica de ambos ha sido asimilada por Castilla y León y por Andalucía. Y en Murcia se había diluido ese recuerdo de la presencia de dos personajes. San Juan tiene una casa en Caravaca, viene andando desde Beas de Segura por las montañas. Caravaca había perdido un poco ese recuerdo. Entonces planteamos místicos como una forma de vincular una historia a la ciudad. Es decir, que la exposición no fuese solamente un hecho estético, que no fuese solamente un hecho cultural por mucha repercusión que tuviese en la industria turística, lo que tú quieras, que todo eso es bueno. Queríamos que fuese la construcción del relato que vinculase Caravaca con Santa Teresa y San Juan. Para ello teníamos unas posibilidades, un presupuesto complejo. Nosotros como T20 Proyectos no solo somos comisarios, o sea, yo soy el comisario, pero T20 es la empresa que organiza. En este caso, uno de los cometidos de la empresa fue conseguir la financiación. Teníamos un apoyo del ayuntamiento, que era limitado, un apoyo de la Consejería de Cultura, que era limitado, y después contamos con la Fundación Camino de la Cruz, que son una serie de empresas, que tampoco era suficiente para lo que se pretendía hacer. Por lo tanto, por ejemplo, el capítulo de restauración, que no fue muy gravoso, fueron 50.000 euros, pero llegamos a restaurar 20 piezas importantes de museos, colecciones y sobre todo de distintos conventos. Eso se consiguió con patrocinadores locales, con empresas que hicieron aportaciones, y luego nosotros como T20 Proyectos tenemos la obligación de darle la mayor repercusión a quien mete dinero en un proyecto así. Entonces, pues esa parte yo creo que se hizo bastante bien, tuvo un impacto en prensa muy fuerte, y en medios, por ejemplo en redes sociales, pues eso se trabajó de una forma muy intensa. Teníamos la razón por la que queríamos hacer la exposición, teníamos las ganas, teníamos la capacidad, porque pudimos contar con autores, yo creo que del máximo nivel. El catálogo es un producto formidable, está muy mal que lo diga, pero realmente el libro de místicos, que podéis encontrar en PDF, alojado en varios sitios, yo creo que es un libro de referencia en el terreno, en el que pudimos tratar no solamente arte, ¿no?, sino que pudimos tratar pues, desde la filosofía, la literatura, la figura de la mujer, a tantas cosas. Fijaos, ciudades, sí, Santa Teresa y San Juan. Yo no había leído San Juan. Conocía muy bien Santa Teresa por otras cuestiones, San Juan muy poquito, pero cuando leía San Juan tú no lo lees, San Juan te pasa por encima como si te pasase un tren. Es verdad, pero yo lo leería si no lo hubiera leído, porque es una sorpresa muy tremenda. Bien, volviendo a la exposición antes de que me echen, la exposición tenía una necesidad de una potencia muy fuerte. Si contábamos solamente la vida de Santa Teresa y San Juan, el relato iba a ser atractivo para un público. Intentamos que Místicos fuese una pequeña historia de la cultura vinculada a un momento concreto, arrancando de finales del siglo XVI y trayéndolo hasta hoy. Y la forma de traerlo hasta hoy es lo que estáis viendo en la pantalla. Santiago Ibáñez, que es un artista muy conocido aquí, muy querido, pues nosotros en la iglesia teníamos un problema, y es que el altar era de pan de oro, lo cual condicionaba todas estas exposiciones mucho. Le propusimos a Santiago que pintase un San Juan de la Cruz de 16 metros por 8. Es un cuadro que no se ha pintado, es el mayor cuadro que se ha pintado en España y probablemente el mayor retrato que exista. Todo eso lo vendimos muy bien en prensa, obviamente, como los récords, que es una cosa que a la prensa le gusta mucho, pero eso no era lo importante. Lo importante es que se generó esta pieza impresionante que se pintó dentro de la iglesia y la gente entraba a verla. Entonces, meses antes de que se inaugurase la exposición ya existía. Y la gente del pueblo venía a traer a sus hijos a ver cómo pintaba Santiago. Y Televisión sacó un reportaje y ya había empezado Místicos, meses antes de que esto empezase. A partir de ahí ya todo fue curiosidad, intensidad en la mirada. La gente se colaba en la iglesia, ¿no? Todo el proceso era bonito. El cuadro además tuvo una parte épica, porque pintar eso lo pintó, dibujó sobre estas galerías laterales que veis, sobre estos arcos, se colgó una lona que pesaba casi 200 kilos y dibujó. Al día siguiente tendió el lienzo en el suelo, así, y lo pintó en 3 horas. Santiago, ¿no? Es así. Fue muy impresionante. Entonces después vino otro proceso que fue colgarlo.
porque claro, había que llevar un camión que había que meter dentro de la iglesia, que tenía que tener una grúa que pesaba 5.000 kilos, que debajo había una galería, que había una cripta. Bueno, el comisario tiene la obligación de no dormir nunca, ¿no? Entonces, además, en este punto, el comisario tiene un papel que yo creo que es interesante. El comisario es cuando trabaja para un artista, es un sabueso, que tiene que plegarse y consentir, y no consentir que el proyecto del artista sufra el mínimo daño, tiene que protegerlo a muerte. Pero cuando el comisario es el que, digamos, diseña, el que crea el relato, primero es el protector de los intereses de todos los que hacen el proyecto, y cuando el proyecto está en marcha, se convierte en el enemigo de todos y en el defensor del proyecto. El comisario tiene que tener mirada de asesino y luchar por su proyecto hasta el final, incluso contra sus patrocinadores. Cuando se generan todas estas dificultades, nadie quiere que se generen, y el comisario tiene que hacer que todo vaya adelante. Todo fue adelante. Conseguimos una exposición que realmente fue importante, que tuvo por ejemplo, para que os hagáis una idea, si Caravaca tiene unos 35.000 habitantes, tuvimos más de 40.000. Es decir, vino a visitarla más gente de la que vive en Caravaca. Tuvimos portadas, tuvimos una atención de la prensa muy interesante, tuvimos, por ejemplo, una implicación de la orden muy fuerte. Yo no sé si hace mucho tiempo hay tal reunión de carmelitas como hubo aquel día. Aquí tenemos a la consejera de Cultura también, al obispo. Y sobre todo conseguimos que no fuese una exposición religiosa. No era solo una exposición religiosa, no queríamos que fuera eso. Queríamos que fuese mucho más. Queríamos que todo el mundo tuviese una razón para ir. Que no fuese una exposición que se viese estrictamente desde el punto de vista devocional. Para eso teníamos que enriquecer el discurso, ampliar, y las obras eran muy importantes. Entonces se hizo un esfuerzo no solamente con museos, con coleccionistas. Esto que estáis viendo es el San Francisco, los estigmas de San Francisco de la colección Abelló. Es uno de los grandes grecos y probablemente el mejor conservado, una pieza muy emocionante. Eran piezas que de por sí ya generaban ese atractivo. Tuvimos también pues, la enorme suerte de que el Museo del Prado pues, nos prestó algunas obras importantes, como es el caso de esta Santa Teresa de Alonso Cano, de manera que uno podía ver la exposición desde muchas ópticas, con una total libertad a construir un discurso, y lo que se hizo un esfuerzo tremendo realmente es en el programa didáctico. Nuestras guías fueron las mejores. No hemos visto guías con una implicación como esa, con un compromiso, con unas ganas de contar la historia de aquella manera. Porque además el proyecto no era difícil, porque cuando tú hablas de la vida de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, digamos que estás acotando en el tiempo y puedes tener una especialidad. Pero es que esta exposición llegaba hasta hoy, como hemos visto en la pieza de Santiago Ibáñez. Esto que estáis viendo al fondo rojo y amarillo es un cuadro de Nico Monuera, que es un artista medio murciano, medio valenciano, que también muy vinculado a los territorios de la mística. Pero hubo más allá, hubo más que todo eso, porque se generó un equipo. El éxito de esta exposición es el equipo realmente. El equipo tuvo que aguantar situaciones de presión, como que un día en concreto tuviésemos 1.500 visitantes, con un equipo de seguridad de 4 personas. Aquello yo no sé todavía cómo se consiguió, pero se consiguió porque el equipo realmente se creyó esta historia. El pueblo se creyó esta historia. Se generó una sinergia muy fuerte que a nosotros nos hacía pensar que estábamos trabajando en algo importante. Y eso se llevaba a todos los niveles, porque luego te ibas a las redes sociales y cómo lo contabas era el entusiasmo. Porque en este tiempo en el que las cosas son móviles, el arte es un pilar fijo al que abrazarse. Y la cultura es el gran pilar al que aferrarse. Cuando todo se mueve, cuando todo flaquea, el pensamiento es el que nos debe salvar. La cultura es la acción que debemos ejercer de forma cada vez más activa. Y entender un proyecto como este de esa manera genera unos lazos que tienen que hacer necesariamente que salga adelante. Y el equipo asumió esa realidad y el equipo fue inmejorable. Nunca hemos tenido mejor equipo y lo volveremos a tener porque seguiremos trabajando siempre con ellos. Esta es una exposición que además pretendió otras cosas más allá de lo artístico, ¿no? Por ejemplo, había cuestiones que se debatían en foros diferentes, se hicieron una serie de conferencias, el propio libro, a que todos usamos místico de una manera un poco generosa, ¿no? O sea, místico es esa palabra que siempre tenemos en la boca para recurrir. Intentamos generar líneas de pensamiento sobre cuestiones como esa, sobre qué era la propia mística, en concepciones que van desde la mística como umbral a la propia figura biográfica de los personajes. La exposición iba teniendo una vida alrededor que no solamente iba a dejar el cuadro de Santiago Ibáñez, que lo donó a la ciudad, que fue un gesto bonito, que no solo iba a dejar el libro, que no solo iba a dejar el vínculo entre los santos y Caravaca,
sino que iba a dejar una serie de conversaciones, una serie de cuestiones, una serie de dudas. Y luego dejó una cosa de verdad sorprendente. La imagen se ve muy mal, pero esto fue un momento muy emocionante. Uno de los objetos que vino a la exposición fueron los dedos de San Juan de la Cruz, que se conservan en Úbeda. Cada transporte, no sé si estáis familiarizados un poco, el pedir un préstamo significa que tú mandas una carta 6 meses antes de pedirlo, el Museo del Prado te dice que sí o que no, empiezan unos trámites, papeleos, seguros, y llegado el momento, la obra viaja o el objeto viaja. Por ejemplo, el Museo del Prado viaja un camión con unas obras, con unas cajas casi blindadas, muy bien hechas, y a veces un señor con pistola, y lo que se llama correo. El correo es la persona que viaja con la obra como responsable. Pues ese es el trámite, los comisarios lo pasamos muy mal cuando vienen para que todo esté perfecto, hasta que no se van no descansamos. Este objeto no vino así. Este objeto vino en peregrinación desde Úbeda. Y un domingo por la tarde, la mitad del pueblo se reunió en el convento de los Carmelitas, en la parte baja, y el capellán del santuario lo cogió, lo llevó en procesión por las calles estrechas de Caravaca y lo llevó a una sala que era una inmensa carpintería llena de obras maravillosas de Ribera y del Greco y demás, con señores con pistola. Abrimos la puerta, rompiendo los protocolos de seguridad, entraron, depositaron la reliquia en el sitio que iba a estar y se fueron. Y aquello mereció todo el esfuerzo que se hizo. Dicho esto, yo vuelvo al principio. Creo que no hay que hacer exposiciones por hacer. Creo que no hay que trabajar por trabajar. Creo que hay que creerse intensamente lo que se hace, intentar hacer cosas buenas, porque no está la cosa ni para perder el tiempo ni para perder recursos. Y sobre todo, porque lo que queremos es estar orgullosos del trabajo que hacemos. Yo estoy muy orgulloso de este trabajo en concreto. Muchas gracias. Hoy, como ayer, la Iglesia os necesita y se vuelve hacia vosotros. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es quien pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Mensaje del Concilio Vaticano II a los artistas, 1965. Buenas tardes y gracias a la Fundación Mainel, a Jorge y a ustedes por estar aquí. He querido que esas fueran las primeras palabras, porque de alguna forma pues son el umbral que da entrada a lo que vengo a compartir con vosotros, con ustedes. En esta última conferencia de este ciclo, cuestionados por cómo exponer lo espiritual, vengo a representar una respuesta que es la que quizá el Espíritu Santo o el Espíritu de los tiempos nos ha inspirado a los dominicos. Se trata de la sala Olumen. Voy a leer el proyecto Olumen para no copar con mi palabra lo que es un proyecto colectivo, el proyecto de una orden religiosa, la forma de plasmar de forma real pues una respuesta a esta invitación del concilio, y voy a ir pues al hilo de la lectura de las palabras de lo que es el proyecto compartido y fraterno de Olumen, haciendo mi pequeña aportación a manera de comentarista. Olumen, espacio para las artes y la palabra, se abre al encuentro con las demandas de belleza y con los artistas y personas interesadas en la dimensión de profundidad y espiritualidad del ser humano.
Se trata de un proyecto impulsado por los dominicos, en la perspectiva de fidelidad a su carisma y a su tradición, y precisamente para celebrar los 800 años, 8 siglos nada más y nada menos, de historia, de renovación, de la predicación, de diálogo con la filosofía, con los artistas, con la cultura, con lo poético. On Lumen se presenta con la convicción de que el desarrollo de las dimensiones artísticas y culturales de la persona y los pueblos contribuye a la dignificación de lo humano y de la convivencia. En ese mismo contexto, en el que las palabras del concilio que hemos leído son dirigidas a los artistas, comentaba el Papa Pablo VI que uno de los dramas fundamentales de nuestro tiempo es la escisión entre la cultura y la fe. La escisión entre el ámbito de la cultura y de la fe perjudica tanto a los artistas, al mundo de la cultura como al mundo de la fe. Le priva de un horizonte trascendental a la búsqueda de la belleza y de la profundidad, pero también al cristianismo y a la Iglesia le priva de una búsqueda de Dios en unos horizontes más allá de sí mismos. Frente a un tiempo en el que se levantan nuevamente muros, en donde corremos el riesgo de polarizarnos y de atrincherarnos cada uno en nuestras creencias cada vez más radicales, pensamos que On Lumen es la forma de tender puentes, de abrir verdaderamente un espacio, un ágora, para todas aquellas personas que buscan el sentido para su existencia. Un poco haciéndome eco de las palabras de Natividad y de Nacho, en tiempos líquidos conviene no solo quejarnos, sino también construir caminos sólidos en medio de esas planchas de agua que nos representaba también Natividad. Como miembros de una familia religiosa, pensamos los dominicos, y también, cómo no, y sin esconder esta dimensión de ninguna forma, como miembros de una iglesia, la iglesia que llamamos católica, y que ha sido durante tantos siglos mecenas y ámbito de libertad para los artistas, necesitamos, considero la Orden Dominicana, aprender mucho de ese encuentro con los artistas, con sus obras, con sus distintas expresiones, con sus inquietudes, con sus heridas, con sus hallazgos, y enriquecernos con sus propuestas creativas, con sus lenguajes. Al fin y al cabo, el centro de la espiritualidad cristiana, el centro de la espiritualidad evangélica, dice que la palabra y que el misterio se hizo carne, habitó entre nosotros. On Lumen es un impulso que consideramos, a la hora de celebrar nuestro centenario también, voy comentando esas características, para celebrar también la unificación de todos los dominicos en España, las diferentes provincias que constituían la Orden Dominicana, para celebrar precisamente esos 800 años, nos unimos en una sola provincia. Pensamos que era un impulso imprescindible para no solo embellecer el anuncio del Evangelio, sino para mostrar la belleza oculta en el misterio de Dios, para exponerla a los hombres de nuestro tiempo, para expresarla con lenguajes inquietantes, sugerentes. Pensamos que así sería también un nuevo germen de cultura humanista. La ruptura entre fe y cultura necesita también crear propuestas. El lamento no da soluciones. Volver a fraguar una cultura humanista que encuentre en el cristianismo un germen de diálogo nos parecía a los dominicos un reto, no solo evangélico, no solo eclesial, sino profundamente dominicano. Igualmente, acogiendo la invitación del Papa Francisco a una iglesia en salida, que favorezca el encuentro, la acogida y el diálogo, nuestro deseo es, el deseo de On Lumen, promover experiencias estéticas en las que descubrir un anhelo de superación humana y social, de búsqueda de sentido y de esperanza real, concretada, encarnada. Y una experiencia espiritual que nos lleve al encuentro y al reconocimiento del otro. Ahora que tantas veces el otro se ha convertido en un rival o en un límite, y que hemos olvidado también, quizá Bauman se ha convertido en el filósofo de nuestro tiempo, pero también está Levinas.
el otro se ha convertido tantas veces en un límite y una amenaza más que en el lugar en donde encontrar el más profundo misterio de nosotros y el lugar en donde encontrar a Dios que nos sale al encuentro en el otro. Bueno, pues pensamos que era también una oportunidad espiritual que nos lleva al encuentro, al reconocimiento del otro, porque ello forma parte de la fe. Quería comentar a este respecto que esta propuesta no era una forma de diluir el mensaje evangélico en un horizonte genérico espiritual. No era tampoco un intento de empatizar de forma banal, como un brindis al sol, con los tiempos, por el mero hecho de empatizar. O por decirlo de alguna manera, no era un intento de modernización superficial, sino que creemos que el instinto de novedad, el instinto de futuro, el instinto de encuentro del otro, el instinto de diálogo con el misterio del ser humano, forma parte intrínseca del centro, del núcleo del Evangelio. No es un añadido más, no es una concesión a la modernidad o al diálogo sin un contenido, sin unas propuestas verdaderas, sinceras. Pues es en ese diálogo con el otro, con los que no creen, con los alejados del mundo de la fe. Y continúo leyendo lo que forma parte del objetivo de Lumen. La creatividad para expresar el Evangelio en cada tiempo necesita del encuentro de los artistas, porque el misterio nos sale al encuentro siempre en propuestas humanas. En lo humano de los artistas encontramos también un eco del misterio de Dios, si nos dejamos interpelar. Sus expresiones, la de los artistas, queríamos decir, son una de las manifestaciones más importantes de una forma de vida. Encarnan, en muchas ocasiones, los fundamentos que dan forma a una cultura y permiten entrever hacia dónde se encamina. Da forma a sus valores, esperanzas, incertidumbres. A menudo, las artes intuyen y expresan, se adelantan a las preocupaciones y búsquedas humanas, siendo también un germen de reflexión académica. Pensaban los dominicos también que era una forma de responder a ese reto tan propio suyo que ha sido el diálogo con la filosofía y sobre todo la dedicación a la teología. En el arte se nos adelantan respuestas que deben provocar en nosotros preguntas, que deben encontrar nuevos filones de ahondamiento en el misterio de Dios y en el misterio humano, en el misterio de Dios en lo humano y en el misterio del humano a la luz de Dios. El lenguaje de las artes es un gran instrumento para presentar pues, esta inquietud que sobre todo y siempre desborda cualquier expectativa, desborda cualquier preámbulo. Finalmente, para leer un poquito también lo que es la voz de Lumen, pensábamos en Lumen que en nuestra tradición dominicana ha habido siempre artistas destacados y por lo tanto tendríamos que seguir siendo fieles a esa llamada del arte. Fra Angélico, Fray Luis de Granada, Juan Bautista Maino, cuya obra podemos encontrar también espléndida, a veces desconocida en el Prado, Martín de Santiago, Coello de Portugal, uno de los artistas, arquitectos religiosos más importantes en la España de nuestro siglo, Domingo Iturgaiz, Miguel Ibertegui, o el mismo Kin John. Y ahora enlazo con las imágenes, que fue el primer artista expuesto en Lumen. Kin John es un artista coreano, un dominico, que tiene una historia pues, muy interesante. Habiendo sido educado en el comunismo, se abrió a la espiritualidad oriental y en uno de sus viajes a Europa conoció la orden dominicana, ingresó en la orden de predicadores en la provincia de Francia. Allí tiene instalado su taller y es un artista bastante reconocido y quisimos que fuese, pues como artista vivo dominico quizá más importante, el que inaugurara el espacio Lumen. No he puesto demasiadas fotos para no saturar, pero la imagen que veis corresponde a la primera temporada de Lumen, a su inauguración allá por mayo de 2018. No es esta la imagen de la inauguración, sino de uno de los primeros actos realizados. La he elegido porque los cuadros que pueden apreciar corresponden a Kin John, este artista coreano que les invito a descubrir, el dominico. Tiene obra pues, en distintas salas de Francia, en Washington, expuesto en el Vaticano, realiza también vidrieras, cerámicas. Las obras que aparecen son suyas. Y bueno, pues junto a ese intento de mostrar un poco lo espiritual
es un reto a través de las artes visuales, de la pintura, de la fotografía, ahora mostraré algo más. También intentamos cultivar el arte poética, las artes literarias, el teatro, la música. La imagen que tenéis delante corresponde pues, a una de esas lecturas poéticas. Quisimos, bueno, yo me encargo de la parte literaria de Olumen, quisimos que el primer autor invitado fuera Luis Alberto de Cuenca, que es a quienes encontráis en la imagen. Si os gusta la poesía, pues Luis Alberto es un indiscutible. La siguiente imagen, ahora me despego un poco de los papeles y volamos por lo visual, para no entendernos demasiado, corresponde también a una de las muestras realizadas, que tiene relación con la mística. La muestra se llamaba Ellas hablan luz, y estaba muy presente también la figura de Santa Teresa. Esta corresponde también a una muestra de arte lumínico. En la primera etapa de Olumen jugamos con el tema de la luz. Y esta que tienen aquí es una de las exposiciones de un artista valenciano, José Saborit, que tiene obra también pues, en el IBAN, que ha expuesto en el IBAN, es profesor en Bellas Artes, catedrático. Bueno, pues quisimos comisariar una muestra suya y publicamos el catálogo de la muestra, Mientras la luz, que les invito a conocer. Es la inauguración de Mientras la luz. Y en esta imagen, bueno, ya que recogemos también la muestra de José Saborit, se puede apreciar el espacio expositivo Lumen. El espacio expositivo Lumen es una antigua iglesia. Bueno, miento, o no soy preciso. Es todavía una iglesia, continúa siendo una iglesia, no ha sido desacralizada. De hecho, una de las finalidades de la sala Olumen, y ese es el acuerdo firmado con el arzobispado, consiste en albergar celebraciones litúrgicas, algunas al año también con artistas, a modo de espacio para la capellanía con aquellos artistas que son creyentes y quieren celebrar o una oración o una Eucaristía. Es una antigua iglesia construida en los años 70 por el padre Dominico Coello de Portugal, bueno, pues que ha sido remozada, habilitada para acoger al arte sin ocultar algunos de sus elementos cristianos, como un inmenso crucifijo. Hay algunos artistas que quieren que permanezca, otros pues lo ponen un poco en penumbra. No ponemos ningún tipo de condición porque nuestro objetivo es buscar lo común y generar un diálogo sin a priori y sin prejuicios. Ahí lo ven. Esto corresponde pues, a un festival de música electrónica en donde precisamente los artistas electrónicos más jóvenes fueron los que pidieron e incluso resaltaron la figura del enorme Cristo que está en lo que era y es todavía el presbiterio. Esta es una de las exposiciones más ambiciosas que hemos tenido, La zarza ardiente, con obra prestada de Reina Sofía. Ven ahí a la derecha una custodia mítica de Comonte, alguna obra de Cargallo, Julio González, etc. Bueno, pues esta es la presentación de una antología, perdón por ponerme yo, pero lo que importa es esta antología de poesía judeocristiana que también dentro de este horizonte de diálogo con todas las artes realizamos en Olumen y presentamos. Ahí hay algunos de los poetas seleccionados que leyeron su obra. Es la antología. Y bueno, pues también en ese diálogo con la promoción de lo humano en lo más herido, realizamos actividades en colaboración con la ONG dominicana Acción Verapaz y con Selvas Amazónicas, que es también una entidad que promueve la actividad misionera y de desarrollo humano y de educación en la Amazonía a través de un vicariato de los dominicos en la Amazonía peruana. Es una exposición fotográfica realizada a ese respecto. El futuro, una sonrisa, algo de diseño. Esta es la última exposición, ya concluida, el vuelo de Ícaro, y esta es la que está actualmente presente. Es una exposición titulada Violencias silenciadas y que trata de recoger obra artística realizada por personas en situación de opresión y de exclusión. Lo que tienen es una tienda bueno, pues usada como tienda de refugio, creo que viene de Siria. También hay obra dedicada pues, al tema de la mujer, etc. Y un poco más. No me quiero alargar demasiado porque ya se nos ha ido el tiempo, pero sinceramente, y para concluir, y trato de resumirme, a esa pregunta que nos lanzaba la Fundación Mainel y Jorge, ¿cómo es ponerlo visible?
Yo, y haciéndome eco de Olumen y de la Orden Dominicana, pues trataba de responder de una manera que creo que es la más nuestra, la más propia, y creo que la más honesta, la más sincera. Lo invisible, lo misterioso, la trascendencia de Dios, lo espiritual, no se puede encontrar, es la respuesta que entiendo, da el cristianismo, sino de una forma encarnada. Es en la obra de los hombres, es en el eco de lo humano, donde podemos apreciar la trascendencia, lo invisible, el misterio. Creo que es la dinámica misma del Evangelio y de la Encarnación, hacerse realidad, hacerse historia, hacerse tiempo. Y aunque hay muchas otras espiritualidades, y es maravilloso abrirse a ellas, también nos parece muy importante recordar, recoger esa centralidad de la Encarnación. Los dominicos no somos platónicos por tradición, somos aristotélico-tomistas. Y para decirlo de una forma un poco simpática, pensamos que lo espiritual y que el alma no va por ahí desencarnada. Creemos en el hilemorfismo, es decir, el alma está siempre en un cuerpo. Y también creemos que la belleza y los ideales, no somos platónicos, existen encarnados en la realidad, dando forma a la materia. La materia, y la materia bella, es el brillo de la bondad, es el brillo de la verdad. Y esa es nuestra propuesta, muy humana, muy real, muy concreta y abierta a que todos la conozcáis. Olumen, calle Claudio Coello, número 141, Madrid, hashtag Instagram, ahí nos podéis encontrar. Muy bien, pues nada, comenzamos la parte de estas sesiones que le dan nombre, los coloquios. Yo amenazo al público existente con hacer preguntas yo hasta la semana que viene, con lo cual conviene que empecéis vosotros, porque creo que ha habido muchas cosas de las que hablar. Evidentemente, presentaciones con perspectivas distintas, pero creo que muy complementarias, desde la praxis personal artística a la organización de proyectos expositivos, al hecho de lanzarse a toda una sala dedicada particularmente a este tipo de propuestas. Con lo cual, tenemos un micrófono por ahí, si alguien queréis abrir el fuego, sois bienvenidos. Mira, yo quería hacer una pregunta, entonces que la tengo que se me salía de la boca. Venga, será buena. Yo creo que, dado el título de esta tarde, conviene clarificar una cosa. Yo os lo voy a plantear, cada uno pues lo verá desde su punto de vista. Es el tema de lo espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces se presta confusión en términos espiritual. Lo espiritual es lo propio del alma humana. El alma humana es espiritual. El alma también tiene los animales, y no es un alma espiritual. El alma humana es espiritual. ¿Y en qué consiste lo espiritual del alma humana? Pues en que cada vez que se plantea un objetivo o un horizonte y se acerca a él, resulta que el horizonte retrocede. De manera que nunca hay forma de alcanzarlo defendiéndonos. Entonces eso es lo propio de la espiritualidad, ¿verdad? Lo espiritual, estrictamente hablando, por nuestra tradición cultural, es eso, ¿verdad? Entonces, también quiero insistir en una idea, yo la planteo y la lanzo en una sonda, ¿verdad? Y es el tema de la tradición de la espiritualidad. Me he dado pie, me he dado un poco alas para hablar también, ¿verdad? Porque creo que estamos tan en sintonía, como no podía ser de otra manera. Entonces, la tradición de lo espiritual, ¿verdad? Lo digo para clarificar, para intentar que este punto que emerja, ¿no? Entonces, la tradición de lo espiritual. Mirad, no podemos inventarnos ahora a estas alturas la historia de la medicina o la historia de la filosofía, porque ya hay una historia, ¿verdad? Podemos renovarla, clarificarla, etcétera, etcétera. Pues también lo espiritual tiene una tradición. En nuestro caso, específicamente,
la tradición judeocristiana y la teología como ciencia que la estudia, ¿verdad? Entonces, desde esos ejes yo creo que tendríamos que tener presente la espiritualidad, como por lo menos tenerlos en cuenta, tenerlos presentes. Gracias. No sé si la pregunta conectaría, y creo que también es un hilo en común, precisamente con lo que decías, Natividad, al principio, la espiritualidad como una vía de búsqueda. Me ha gustado la idea de algo que cuando crees que lo has encontrado, retrocede, y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguirlo buscando. No sé si sería algo que conectaría con tu manera de verlo. Con ánimo de... No me riña, porque... no me riña. No, la espiritualidad es un camino de búsqueda, desde mi punto de vista, pero yo sí que pienso que es más próximo de lo que parece, porque ese camino, esa búsqueda, favorece la introspección, el ensimismamiento, el encontrar el sentido a lo que uno hace, a la vida, al ser. Fíjate que hay veces que no son tan importantes las respuestas, sino como el crear preguntas. Y esto lo estoy diciendo desde la parte del creador. Cuando uno camina y busca, y ese camino de introspección, pues busca respuestas, pero es importante hacerse preguntas. Entonces, en ese proceso pienso que existe un paralelismo entre el camino de la espiritualidad y el proceso creativo, porque es un poco lo que hace el artista, plantearse preguntas, intentar encontrarse a sí mismo, interrogarse, dudar, seguir adelante, buscar un sentido, que el final de cada uno es diferente, cierto es, pero no es ni mejor ni peor, es diferente. Y lo importante es que nos sirve tanto a unos como a otros, pues para encontrar sentido a la vida. No sé si querríais añadir alguna cosa. Pues, por comenzar de forma breve, por lo que ha dicho Natividad, pues coincido en que verdaderamente en el arte y en las expresiones artísticas nos sale al encuentro algo que desborda lo racional, ¿no? Y que por lo tanto contiene respuestas que lo que viene a hacer es invitarnos a plantearnos preguntas, ¿no? Coincido mucho contigo. Y haciéndome eco un poco de la intervención de nuestro amigo compañero, solo por añadir una palabra que me parece que estamos en sintonía con ella. Prefiero hablar de tradición viva. La tradición tiene que ser viva. La tradición, y en el ámbito de lo pictórico, de lo visual, pero en lo poético, que es donde yo, por ejemplo, más me muevo, muestra su verdadera importancia en el hecho de generar nueva creación. La tradición tanto más importante, tanto más ha hallado, cuanto más nos genera hacia adelante. Los clásicos se miden por milenios, ¿no? Y siguen vivísimos, ¿no? La tradición judeocristiana muestra su verdad también y la bondad que hay al fondo de ella, lo bueno que pueda salirnos al fondo de ella, en la medida en que nos impulsa hacia adelante. Y la tradición judeocristiana, lo sabéis, lo sabemos, es la que de alguna manera inventa el tema. Me permito atribuirme esta idea. Bueno, esta idea no la atribuyo yo, pero sino expresarla así, tan de forma directa. El tema de la esperanza, ¿no? Ese horizonte, ese ir hacia adelante, lo afirma la tradición judeocristiana de una forma pues, sobresaliente por encima de otras tradiciones como la griega, ¿no? Que aportan otras cosas. El hecho de haber un principio, una creación, el hecho de haber una promesa, una tierra prometida,
nos impulsa hacia un futuro último. Esa idea de ese futuro último, de impulsarnos hacia adelante, forma parte del hecho de tener verdaderamente un origen. Quien tiene raíces es quien se puede impulsar hacia adelante, y quien crece hacia adelante es quien verdaderamente está bien arraigado, ¿no? Por eso tradición y presente y futuro y generación de vida me parece que están muy asociados. Sí. Yo no creo en la tradición. O sea, no creo que la tradición sea importante para crear arte ni para la espiritualidad. Yo sinceramente me considero una persona no lo necesito, muy espiritual, y no lo veo desde una concepción tan religiosa ni desde un punto de vista tan de la Iglesia. Yo pienso que la espiritualidad puede surgir del individuo, de la energía del propio individuo, el proceso de crear. No tiene que ver nada con conceptos tan tradicionalistas. Yo, de hecho, soy restauradora de obras de arte, y lo que más me gusta es cargarme la tradición en el concepto. Quiero decirte, hay que procurar quitar el aura a las obras de arte, tanto las que son religiosas como las que no lo son. Estamos en otros tiempos totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, echo de menos muchísimo en el discurso que has dado tú, el poeta, echo mucho de menos en tu discurso el papel de la mujer. Lo seguís poniendo en un lugar como muy perdido en el abismo, ¿sabes? O sea, casi en el mismo nivel que el de los animales, ¿no? No sé, algo así parecido. Se me hace raro, ¿sabes? No concibo la espiritualidad como vosotros, y me siento una persona muy espiritual. Es así. No sé, yo lo dejo caer, para que haya un poquito de debate. Yo creo en la espiritualidad de barricadas, la espiritualidad de barricadas, que está en la calle. A mí es que tanta obra en los museos como que me parecen, no sé, me parecen mausoleos muertos, ¿no? Me parece aquí un poco, no sé, me parece este discurso en general sin el ánimo de Son los coloquios, se trata de tener coloquio. Claro, adelante. Sin el ánimo no de hay ofender problema. a nadie, ni menospreciando a nadie, ni tal. Yo pienso que este discurso está pasado, superpasado de rosca, ¿no? Yo me uno, por ejemplo, a lo que ha dicho Nacho, veo un discurso más dinámico, que se entremezcla lo social con lo religioso, con todo, un intentar convivir de otra forma, pero yo no creo en la espiritualidad siempre. Aquí estamos cerrando un tema de forma muy extraña, que ya no es, bueno, lo contemporáneo ya pasó, ahora ya estamos en otra era. En la era de Batman, bueno, también pasó. No sé dónde estamos, pero lo que sí que tengo claro es que Dios y la espiritualidad vista desde el punto de vista religioso ya no marca absolutamente nada. Nada. Y menos para las mujeres, que somos un colectivo bastante elevado, Más del 80% de la población que mueve, por ejemplo, España o otros países como África, África oriental, tal, y bueno, y no tienen tradición judío-cristiana, solamente por las misiones, los que van de misioneros, que intentan ahí meterle ya. Creo que estamos abriendo muchos temas. No, pero te digo porque en cuestión de arte, son países donde la mujer desarrolla el arte de forma totalmente diferente, y son artistas muy espirituales y muy ancestrales. Entonces, ¿dónde dejamos ese lado? ¿Dónde dejamos ese lado? Creo que... A mí me interesa. Es decir, a mí me interesa la ruptura. Pero la ruptura no solamente con la tradición. Es decir, cuando se plantea... Aquí hemos puesto el caso práctico de un proyecto en concreto. Yo creo que hay que afrontar todas las realidades para empezar con un escepticismo que tenga una actitud de ruptura. Eso no quiere decir que no se mantenga la tradición. Es decir, la tradición nos construye y nos trae aquí, de manera que tampoco entiendo que pueda existir, que se pueda borrar del arte la espiritualidad, porque la espiritualidad es un motor esencial del arte. Sí hay una forma de entender y de disociar y de crear como sistemas de pensamiento diferentes. Antonio dice una cosa muy interesante, que se posicionaba como aristotélico, y a mí me ha gustado mucho la idea del artista y el comisario como aristotélico y platónico, ¿no? Entonces, el que se quiera trabajar con una mentalidad de ruptura no quiere decir que no se trabaje sobre la figura de Santa Teresa. Y que no resulte que Santa Teresa acabe siendo un personaje absolutamente conflictivo en su propio siglo, al que ahora tenemos que releer. Es decir, mirar el pasado con una actitud de ruptura es una actitud constructiva.
absolutamente de ruptura porque hay cosas que romper. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero no, yo no concibo la vida, yo soy teresiana, he estudiado en teresianos, y no concibo la vida de Santa Teresa de Jesús desde ese punto de vista. Yo creo que Santa Teresa de Jesús estuvo abocada a un sistema en el que estaba presionada totalmente, ¿no? Era un mundo de hombres, ¿no?, que la condicionó. Entonces, bueno, sí, la espiritualidad, pero si es que yo veo espiritualidad en todo. Yo miro ahora hasta los focos que hay aquí, miro las caras de la gente que hay y veo una espiritualidad en el aire que me envuelve. Panteísmo. Me encanta. Creo que por alusiones también aquí. Bueno, pero ese punto de vista hay que valorarlo, es muy importante. Fantástico. Mueve más del 90% de la población. Aquí no estamos representados todos. Bueno, es un acto abierto, ¿qué quiere que le diga? Antonio. Por alusiones, su nombre o tu nombre, si me permites. Silvia, yo... Silvia, pues hola Silvia. Cuando digo tradición, no lo digo defendiéndome de nada, simplemente tratando de expresarme. Me da pánico. La palabra tradición significa entregar. Y la tradición en su raíz lo que expresa es entrega. Es decir, recibimos las cosas unos de otros y las vamos pasando de unos a otros. Y creer que somos el principio del universo, el principio del arte, no solo es que sea vanidoso, sino que es banal porque es imposible. Me explico. La misma vida la hemos recibido de alguien que vivía en el mundo antes que nosotros. El arte y la belleza también nos viene. Entonces, cuando digo tradición, no me refiero a tradición en el sentido de defender a la religiosa, me refiero al hecho de que los otros nos anteceden y somos parte de los otros, nos entregamos. Es en ese sentido, Silvia, como lo quiero decir. Claro, sí, perfecto. La semana pasada... La obra de Bacon, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Y tienes obra superfeísta que ha marcado el transcurso de la historia del arte. Estoy de acuerdo contigo. Lo bello a veces es tan vano y tan etéreo como Dios. Es tan etéreo como Dios. Te invito a leer mi último libro para que veas que no es nada tradicional. Historia de un alma, donde hay varios poemas dedicados a Bacon, precisamente. Y solamente decirte que hace 2 semanas en la Universidad de Granada, por ejemplo, en la cátedra Federico García Lorca, que no tiene ningún aura de defender ninguna tradición religiosa, se realizó un pequeño congresito sobre mística y uno de los libros que se presentó eran lecturas y relecturas de Santa Teresa en el siglo XIX. Va mucho más allá de lo que pensamos que estamos ahora. El psicoanálisis, el espiritismo, Santa Teresa como maestra de espiritismo, toda la corriente del siglo XIX, el feminismo, la lucha obrera, que empezaba a ser incipiente, la dialéctica de clase, estaba ya en el siglo XIX. Entonces, efectivamente, la ruptura ya es una idea desfasada. No estamos en la modernidad, ni estamos en la posmodernidad. Para algunos estamos en la transmodernidad. Quiere decir, en ese mundo en el que estamos un poco perdidos, yo creo que es mejor encontrar lo común. Y en eso yo creo que... No hay nada común ya. Gracias, Silvia. Yo digo mi expresión. No sé si había alguna pregunta por el fondo. Me ha parecido... Bueno, yo quería también tomar un tema que ha estado presente en las 3 presentaciones y, aunque quizás más por el título en la de Nacho, evidentemente lo religioso y lo espiritual no se reduce a lo místico. Hay muchas variedades de experiencias espirituales y de experiencias religiosas, pero bueno, también es cierto que lo místico es algo muy transversal y que se encuentra, por supuesto, en tradiciones cristianas, pero también musulmanas y orientales. No sé hasta qué punto pensáis, creo que también para ti Natividad es un tema bien conocido, y Antonio, no te voy a preguntar, pero lo doy por supuesto que sí, que lo místico precisamente puede ser un territorio común, un territorio compartido desde el cual llegar a experiencias muy diversas, pero con una raíz humana y quién sabe si sobrenatural común. Sí, bueno, a mí, claro, fundamentalmente me interesa, pero me preocupa antes de entrar en esa posibilidad del vínculo común del misticismo, un poco hasta qué punto se transita la palabra y se decasta a base de usarlo. De manera que el misticismo se convierte en un término casi abstracto. Como decía antes un poco en la intervención, el misticismo sirve para todo y se utiliza en tantos frentes que llega a ser antagónico y contradictorio. Una exposición de este tipo puede ayudar a generar, pero lo cierto es que lo que debe hacer es fijar conceptos. Una vez que fijemos, que entendamos los límites de esa mística y que tratemos argumentos serios, entonces sí podremos hablar.
Yo creo que el debate sobre la esencia de la mística da para una conferencia maravillosa como esta. No como, o incluso universitario también. Natividad, no sé qué habías sobre el tema de mística. En mi caso, sobre las mujeres heroínas en una sociedad misógina, que si me dejas, me leo, heroínas en una sociedad misógina, Santa Teresa de Jesús, atrincherada, enamorada, mística en el arte contemporáneo. Para mí sí que es importante tener presente la tradición, pero es importante porque es la única forma de avanzar, saber lo que no queremos, saber dónde estamos y seguir hacia adelante. Santa Teresa es cierto que vivió en un momento en donde, bueno, pero es que nunca se calló. Le prohibieron escribir y no lo dejó de hacer. Fundó conventos de hombres y de mujeres, quiero decir, es que era... por eso sigue siendo, o sea, porque fue capaz de ser transgresora de su época. Yo luego, a mí en Santa Teresa, fíjate, como experiencia personal, como en torno a místicos, tú esperas esa presencia mística, esperas los textos, esperas todas las dudas que surgen y todas esas líneas, incluso clínicas que se sugieren ahora que son tan interesantes, pero lo que aparece en todo este proceso de investigación es la gestora empresarial. Sí, es verdad. Es decir, Santa Teresa era una mujer que con una agenda, con una libreta, tuvimos algunas cartas allí que eran un ejemplo de gestión empresarial, en la que daba instrucciones precisas de cómo se tenía que hacer la reja, de cómo se tenía que fijar los arquitectos, las donaciones, de cómo las hermanas tenían que controlar el vínculo que habían estrechado con el obispo, que el obispo tenía que dar tal cantidad de dinero, y eran órdenes muy estrictas, muy organizadas en cuartillas. Los correos electrónicos de Santa Teresa eran de una efectividad demoledora. No sé si querrías añadir algo sobre lo místico como territorio común. No. Pues sí, comparto lo que decís de la mujer, de la tradición y de Santa Teresa como adelantada a su tiempo, pero a la vez pues con o sea, su raigambre bíblica, las lecturas que realizaba, su conocimiento también musical, de métrica, la hace saltar más allá de su tiempo, ¿no? O sea, bueno, comparto que realmente para ir más allá, pues realmente cuanto más unidas tienes las raíces, y eso es muy místico, ¿no? Más arraigado estás en el misterio de ti, que vas más allá del misterio de ti para arraigarte en el misterio de Dios, en donde te olvidas completamente de ti, porque eso es también la mística. Los místicos renanos acaban trascendiéndose a sí mismos, y ahí es donde empieza la verdadera mística para saltar al otro, incluso pasando por el territorio de la nada, ¿no? Y es ahí donde se hacen fuertes después de haberse superado a sí mismos. Está tan profundamente también en Santa Teresa. Y si vamos a San Juan de la Cruz, o sea, es más allá de la nada porque ha sido el olvido de sí mismo y porque ha sido el sufrimiento máximo hasta el desprecio de sus hermanos, ¿no? Le ha hecho saltar por encima, ¿no? Y arraigarse en una roca tan profunda que les hace salir de su tiempo. Creo que sí. Y en ese sentido, quizás conectando con una afirmación que hacía Natividad en su presentación, crear nos convierte en una persona sin miedo. Me he quedado con ganas, bueno, no sé, quizás esto, y tampoco te pido aquí que necesariamente ya has desvelado mucho de lo tuyo personal. ¿Miedo a qué? ¿Qué tipo de miedos pensemos creando y con qué, y por encima de qué pasamos cuando creamos? Esta es la pregunta del millón, ¿eh? ¿A qué miedos? Pues desde el espacio íntimo hasta la reflexión sobre la realidad que nos rodea. Es decir, si una de las funciones del arte es un poco servir como de espejo de la problemática social, hay que ser valiente y decir lo que pasa, porque muchas veces a partir de la creación artística del arte, de exposiciones que se están haciendo, el espectador, la sociedad, es capaz de ver
el problema de asumir que hay que cambiar o los artistas proponen una nueva relectura de la problemática, en algunos casos solamente para hacer reflexionar al espectador. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, pues hay que dar un paso hacia adelante y decir, vamos allá. A veces a contracorriente. Ahí hay un lazo muy interesante, fíjate cómo se vincula de repente, viene muy al caso que no sé cómo ha salido todavía Bill Viola, y cómo los trabajos de Bill Viola están recuperando sistemas visuales formales diseñados por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, a los que no les interesaba el arte. Ni a San Juan ni a Santa Teresa les interesaba el arte per se como construcción estética. De hecho, San Juan escribe 4 líneas y Santa Teresa da como una serie de directrices en lo que se pretende, daos cuenta, por todos conocemos la obra de Viola, lo que ellos propugnan en cierta forma a través de pequeños dictados es que la imagen artística tiene que estar focalizada en el patetismo de Cristo o en la piedad de la imagen, dejando el fondo casi negro. Nos estamos yendo al tenebrismo caravallesco, ¿no? Pero eso es el aura, ¿no? No, el aura es otra cosa. Lo que ellos proponen como imagen es que la imagen tenga el máximo impacto, porque lo que no se pretende es tanto un fin estético como la vinculación emocional con la imagen reflejada. Eso es Bill Viola. Es la utilización del barroco español con un fondo neutro, con una imagen potentísima, hiperiluminada. Lo ha dicho, él lo ha dicho. Claro. De hecho, él empieza trabajando sobre San Juan de la Cruz en un vídeo que no sabe todo el mundo, pero el San Juan de la Cruz de Bill Viola, la voz de Frances Torres, que eran amigos. Sí, sí. Entonces, claro, la referencia es tan directa que fíjate cómo de repente el vuelo a la tradición sí nos sugiere aquí una interpretación. No conocía el concreto de Viola, ¿no? Pero me apasiona porque realmente es la mística como estética. La imagen, no el arte per se, sino algo llevar mucho más allá. Es una forma de... O sea, Teresa habla de Cristo y de las imágenes de Cristo, el impacto que le hizo como una forma de penetrar en la humanidad absoluta, ¿no? Y esos Cristos humanos lacerados y alados, los ojos de cristal, el cabello natural, bueno, nos introduce una forma de la humanidad profundísima. También no podemos desvincular esto del contexto político de la lucha de reforma contra reforma del Trento. O sea, ahí también tenemos también un tema fascinante, ¿no? En esa plasmación casi política del Cristo sufriente. Es un tema maravilloso. Frente a la frialdad, ¿no? Y el despojamiento de imágenes, incluso la iconoclastia protestante, la imaginería que ha dado lugar para nuestra tradición más auténtica, ¿verdad? Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si me permitís, una pequeña intervención más. Es referente a plasmar la espiritualidad, ¿no? Exponer la espiritualidad. Fijaos que espíritu y materia son dos cosas diferentes, casi reconciliables, ¿no? En el sentido conceptual, ¿no? Conceptualmente hablando. Entonces, quiero también insistir en la idea de que cuando he hablado de tradición no me refiero a algo estanco y cerrado, sino que precisamente la tradición es una tradición abierta y haciéndose, o sea, estamos haciendo tradición lo mismo, por decirlo así, ¿no? Y entonces, puesto que espíritu y materia son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hablando conceptualmente, lo que el arte, creo yo que la gran aportación del arte es precisamente orientar hacia el espíritu idóneo, podríamos decir, ¿no? Hacia el espíritu idóneo. Ahí la contribución del artista, claro que el artista, podríamos decir, hurga en ámbitos que solamente el talento del artista sabe hurgar en esos ámbitos y luego proponerlos. Entonces, claro, el artista orienta, efectivamente orienta el espíritu adecuadamente. El buen artista, el buen arte, orienta adecuadamente el espíritu, ¿verdad? Yo me lo creo esto, ¿eh? No sé si queréis... Es una interpretación. Bueno, es una interpretación. Yo no creo en eso, para nada, no creo en eso. Bueno, bien. Es No una sé, interpretación. lógicamente. No sé si Natividad te verías desde tu perspectiva quizás intentando guiar o intentando abrir un camino. Yo creo que cuando el artista crea,
no intenta ni guiar, ni orientar, ni nada. Presenta una puerta que a veces, o un puente, me da igual, que a veces el espectador atraviesa y otras veces no, depende de lo que conecte. Y esa puerta, ¿a dónde es? ¿A dónde da? Pues depende de la obra, esa puerta le permite al espectador pues, cruzar el umbral de plantearse cuestiones que a lo mejor no hubiera sido capaz de plantearse si no hubiera conectado con esa obra. Entonces, pero no por un intento de orientar, porque, como dice Ecol, la obra abierta, quiero decir, hay multitud de lecturas, tú puedes plantear lo que quieras en tu obra y luego vendrá el espectador y entenderá lo que quiera, pero solamente con que sea capaz de que el espectador conecte y eso le haya hecho clic y entonces le haga pensar y plantearse preguntas, porque lo importante no son las respuestas, sino las preguntas, porque es lo que te hace avanzar. Solamente por eso vale la pena crear. Sí, yo creo que sí. Muy bien, pues salvo que haya alguna pregunta así urgente y vital, creo que siendo la hora que es y estando interesantísimo como está el debate, lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias particularmente a nuestros ponentes por abordar un tema ciertamente grande y con multitud de perspectivas, que para eso estamos. Y nada, simplemente nos emplazo a todos a encontrarnos dentro de un año aquí otra vez en los que esperamos que sean los 25º coloquios de cultura virtual contemporánea. Muchísimas gracias y hasta la próxima.